Lo peor es que este apagón, cuya causa ocultan, ha costado la vida a 8 personas, algunas de ellas de la Comunidad de Madrid. Personas que hoy deberían estar vivas. Señorías, estamos ante una situación doblemente inédita. En primer lugar, porque esto no había ocurrido nunca, como digo, y en segundo lugar, porque en esta ocasión el Partido Socialista, Pedro Sánchez, no puede culpar ni a la Unión Europea, ni a las comunidades autónomas, ni a la señora Ayuso. Me temo, señorías, que esta vez están metidos en un buen lío, porque pasan los días y las empresas, las familias, las aseguradoras, las administradoras, las administraciones siguen sin saber a quién reclamar. Hay un principio básico en física, el principio de causalidad. Si hay una reacción es porque hubo antes una acción previa, siempre. Por tanto, existe un agente causal. Hay alguien al que pedir responsabilidades. Esto no ha ocurrido por nada, ha ocurrido por algo. Ha ocurrido por alguien. Las competencias son muy claras y las pruebas en esta ocasión no se pueden destruir. Señorías, la prensa internacional señala directamente al Gobierno de España por someter al sistema eléctrico español a un test de estrés insoportable para, literalmente, dice la prensa británica, evaluar hasta dónde pueden llegar las dependencias en energías renovables. The Telegraph habla incluso de un siniestro experimento con el sistema energético por puro fanatismo político. ¿Saben qué pasó? Se lo voy a decir, señorías, es la hipótesis que manejan los expertos. Y hay, además, bastante consenso en ello. Que la Moncloa dio hace unos meses instrucciones tanto a la ministra Agessen como a Corredor para llevar el sistema al límite de sus posibilidades y trataron de ver hasta qué porcentaje de energías renovables podía llegar el sistema. Por eso estuvimos al borde de un blackout en diciembre. Por eso tuvimos que desconectar en 4 ocasiones la energía de una parte de la industria nacional en 4 ocasiones en lo que llevamos del año. Hasta que ocurrió lo que tenía que ocurrir. El 28 de abril, el cero energético, el caos, miles de millones en pérdidas económicas y hasta 8 víctimas mortales. Si se confirma esta hipótesis, que insisto es la que manejan todos los expertos, estaríamos, señorías, ante un posible caso de responsabilidad criminal, tanto por parte del Gobierno de España como de Red Eléctrica. Señorías, esto podía pasar. De hecho, Red Eléctrica reclamó hace un año, en este documento que tengo aquí, reclamó Red Eléctrica criterios de protección por la entrada masiva de renovables en el sistema. Este documento está disponible en Internet. Lo dice aquí. De hecho, este mismo grupo les advirtió, desde esta misma asamblea, desde Madrid, desde estos mismos micrófonos, que el blackout era una posibilidad. Se lo advertimos 10 días antes de que ocurriera. De manera que sí se podía saber. Su prioridad, como en todos los escándalos que van sembrando, y hoy han sembrado unos cuantos, no es depurar responsabilidades, no es reparar los daños, señorías. Su prioridad es esconderse y ocultar toda la información posible. Sabemos por la prensa y no por el Gobierno que Red Eléctrica, que Iberdrola, que Repsol, que Endesa y que Naturgy han rechazado un pacto para repartirse las responsabilidades. También sabemos que Red Eléctrica oculta una caja negra del apagón y se niega a hacer públicas las conversaciones con los técnicos en aquel día aciago. Pero ¿saben qué? Que ya ha habido medios de comunicación que han desvelado algunas de esas conversaciones. ¿Y saben qué? Que un operador de una empresa eléctrica preguntaba a Red Eléctrica qué estaba pasando ese mismo día y Red Eléctrica respondió que había una enorme inestabilidad en el sistema y lo atribuyó, señorías, Red Eléctrica lo atribuyó a una falta de energía nuclear en el sistema. De hecho, el día de la infamia, el día del experimento, solo teníamos operando 4 de los 7 reactores nucleares de nuestro país y ni siquiera todos estaban funcionando a pleno rendimiento. De hecho, tras el experimento fallido, el Gobierno ha cambiado drásticamente el mix energético. De hecho, el Gobierno ya acepta que España no puede desmantelar su parque nuclear y ha anunciado que tramitará la vida útil de las centrales si lo piden las empresas. ¿Y saben qué? Que la semana que viene lo piden las empresas. ¿Se acuerdan, señorías del PSOE, que les dije en este mismo Parlamento que su discurso antinuclear iba a envejecer regular? Pues ahí lo tienen. Señorías, hoy quieren ustedes hablar del apagón. Para apagón
el que planean ustedes hacer con los derechos civiles y políticos de decenas de miles de estudiantes universitarios en la Comunidad de Madrid, ahora que la trumpista de outlet de la señora Ayuso ha decidido importar las políticas de ataque a la universidad del señor Donald Trump. Pero me van a permitir que les diga, si ustedes plantean traer aquí las políticas de ataque a la universidad del señor Donald Trump, no se sorprendan cuando los estudiantes universitarios madrileños les contesten a ustedes como los estudiantes norteamericanos hacen con Donald Trump, con la misma claridad y la misma contundencia, y desde luego tendrán todo el apoyo de Más Madrid en ello, porque han hecho falta solo 2 años para que todo el mundo compruebe en qué consistía la libertad que exhibían ustedes en campaña electoral. Libertad para desmontar los servicios públicos, libertad para empujar a la gente a la oferta privada y libertad para amordazar a esa misma gente cuando protesta por semejante atropello. Y, señor, deje de hacerme numeritos para distraerme, porque tengo derecho a hablar. Igual no le gusta, pero se va a tener que ir acostumbrando. Llevo ya un tiempo aquí y más tiempo que me va a tener que ver. Así que usted ahora, punto en boca, que estoy hablando yo. Hoy traen ustedes una proposición no de ley en cuya parte propositiva incluso podríamos llegar a ponernos de acuerdo, pero lo importante no es solamente lo que se cuenta, sino desde dónde se cuenta y, sobre todo, quién lo cuenta, porque comienzan ustedes cuestionando la gestión de la crisis durante el apagón y es ya un poco cansino tener que asumir este ejercicio de proyección constante que vemos por parte de la derecha española. Nos estamos acostumbrando a ver a Aldama salir de pronto a llamar corruptos a los demás, a Mazón salir de pronto a llamar mentirosos al resto, a diputados de la bancada del Partido Popular acusando al gobierno de ser un gobierno putero. Esta mañana han dicho. Pero oiga, ¿ustedes no se acuerdan de su secretario general, el señor Granados, hablando de volquetes de putas que se llevaban cuando celebraban el cobro de comisiones ilegales? Claro, en esa línea es normal que los del Jack 42, los del Prestige, los del 11M, Silencio, los del Tren de Valencia, los de la Dana y los que convirtieron a Madrid en la región con mayor exceso de mortalidad de Europa, vengan aquí ahora a darnos lecciones de gestión de crisis. Es que ustedes no tienen fondo. Es un espectáculo bochornoso que nos podrían ahorrar si tuvieran algo de pudor, pero está claro que no es el caso, y entonces, como les da igual todo, pues ustedes no tienen vergüenza y lo único que hacen es venir aquí a utilizar el apagón fundamentalmente para 2 cosas, porque a ustedes el apagón les trae sin cuidado, que esto es lo de siempre. La primera, para continuar generando artificialmente un clima de excepcionalidad, de caos, encaminado a tumbar al gobierno, que es lo que llevan haciendo desde el día 1, porque ustedes tienen en su ADN un espíritu golpista que no pueden dejar atrás y utilizan cualquier cosa, la subordinan a ese fin, ¿no? Si por el camino hay que desacreditar al Ejecutivo, al Legislativo o manosear el Judicial hasta la náusea, lo van a hacer sin problemas. Si por el camino hay que desacreditar a la EMET o a Red Eléctrica, pues lo van a hacer sin problemas, hasta que volvamos todos a esa España idílica donde gobiernan ustedes y España es la aldea del Arce, donde todo el mundo es feliz y donde no hay ningún problema, que nunca existió, señorías, porque cuando gobernaron ustedes, les recuerdo que el grado de corrupción, de represión, de pobreza, de enfrentamiento entre españoles, alcanzaron cotas que no se han vuelto a ver en nuestro país en la vida. Esa era la España que ustedes dejaron y es a donde pretenden llevarnos de nuevo. Y la segunda cuestión que les preocupa en relación al apagón es hacer de abogado del lobby de las nucleares, que es a lo que ustedes vienen aquí a representar en las instituciones, al lobby de las nucleares y al oligopolio eléctrico, que es a lo que se dedican básicamente. Llevan meses poniendo encima de la mesa la prolongación de las centrales nucleares más allá de lo que acordaron las propias empresas con el gobierno, ¿no? Un cierre, señorías, que no tiene que ver ni con el ecologismo, ni con ninguna agenda woke oculta, ni con Hamás, ni con la izquierda radical. Tiene que ver con que no salen las cuentas porque la energía nuclear es una energía carísima. El último informe del banco de inversión Lazard, el coste normalizado de energía nuclear era de media de $182 por megavatio hora, frente a los $76 del ciclo combinado de gas, los 61 de la energía solar o los 50 de la eólica. Así de simple y así de sencillo. Y mientras el coste de las renovables ha bajado drásticamente, el coste de las nucleares, y me consta que lo saben, no ha parado de crecer, un 49% desde el año 2009. Vayan ustedes a la gente y díganselo, que lo que ustedes están proponiendo es subirles el incremento de la factura de la luz, que van a tener que pagar más para que sus amigos de las nucleares puedan vivir mejor, que están los pobres pasando muchos apuros. Y para que ellos vivan mejor, la gente que tiene un negocio, que tiene una nómina, tiene que pagar más de la factura de la luz. Díganselo con la misma claridad con la que vienen aquí a decir otras cosas. Y además, las medidas de seguridad suponen un incremento enormemente importante del coste. No hace falta que yo les explique por qué las medidas de seguridad en una central nuclear son extremas, porque ustedes, insisto, lo saben mejor que yo.
Por tanto, tenemos una energía más cara, más insegura y también más sucia, porque obviamente olvidarnos de la cuestión de los residuos nucleares, que es lo que hace siempre el lobby de las eléctricas y sus abogados, pues me parece que es mucho olvidar. No obstante, si ustedes insisten, si defienden a la nuclear como la mejor fuente de energía, yo les propongo que sean coherentes, que sean valientes, que lleven la lógica hasta el final y que nos digan en qué punto de la Comunidad de Madrid desearían ustedes implementar la siguiente central nuclear, que por lo que sea me da a mí que no va a ser cerca de ninguna de las casas de ustedes. Muchas gracias. Gracias, señoría. Le pregunto al señor Núñez Huesca si quiere abrir la réplica. Parece que sí. 3 minutos desde el escaño. Gracias, presidente. Señor Delgado, ni siquiera en un día como hoy, donde la corrupción se le acumula al Partido Socialista, han sido ustedes capaces de ser mínimamente críticos con el Gobierno de España y tenían la oportunidad de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque saben ustedes que se desharían como un azucarillo en el momento que el Gobierno de España cayera y está muy cerca de caer. Señor Fernández Lara, ¿de verdad que le merece la pena a usted todo esto? ¿De verdad a la señora Espinar le merece la pena todo esto? Ahí tienen al señor Lobato. Fíjense cómo se fiaría el señor Lobato de lo que está pasando, que tuvo que irse a un notario a dar fe de lo que tenía ese teléfono móvil. ¿De verdad este papelón les merece la pena, señorías? Señorías, el 28 de abril de 2025 a las 12:33 estamos exportando 4.000 megavatios a Portugal. Les tumbamos el sistema. Por suerte para Francia y por suerte para Europa solo estamos exportando 1.000 megavatios a los franceses, porque si hubiéramos estado exportando más, y la previsión del Gobierno es exportar más energía a Francia, hubiéramos tumbado el sistema eléctrico francés y europeo. ¿Se imaginan la dimensión del problema, de la catástrofe que hubiera supuesto llevar a toda Europa al medievo? Con la inestabilidad geopolítica que tenemos en este momento, ¿se dan cuenta el fanatismo ideológico y la responsabilidad hasta dónde podría haber llegado? Señorías, queremos saber la verdad. Queremos saber la verdad porque tenemos derecho a saber la verdad. Queremos saber por qué han dejado fuera a los ingenieros de esta investigación. Queremos saber por qué han dejado fuera a las universidades de esta investigación. Queremos saber por qué han dejado fuera a las comunidades autónomas de esta investigación. Queremos saber por qué ocurrió lo que ocurrió y si se debió a lo que los expertos dicen que se debió. Señorías, esto ya no da más de sí. El país está sumido en una profundísima decadencia. Ahora mismo tienen ustedes la estación de Chamartín sin trenes ni de salida ni de entrada. Hace 3 días volvieron a llevar a negro a la isla de La Palma, la tercera vez en un mes. Señorías, el aeropuerto de Barajas ustedes lo han tenido con una plaga de insectos y ha habido hasta casos de sarna. Señorías, las infraestructuras del país se hunden a la vez que se hunde el Gobierno de España. No hay precedentes de algo así, señoría. Al menos den la cara. Dígale al puto amo que al menos dé la cara, porque esto es insostenible. Señorías, el puto amo lleva 15 meses sin someterse al control del Senado. Lleva 11 meses sin conceder una entrevista a un medio de comunicación español. Lleva 45 días sin aceptar preguntas en rueda de prensa. El puto amo está desaparecido. Y si el puto amo ha sido tan valiente como para amañar la presidencia que le llevó a la Secretaría General del Partido Socialista, que sea también tan valiente de decirnos qué ocurrió el 28 de mayo de 2025 en España, señorías. Concluimos esta iniciativa con la intervención del señor Delgado Orgaz. Señor Núñez, ni nosotros, ni el Partido Socialista, ni ustedes somos seres de luz. Todos podemos tener en un momento dado a alguien que en nuestro grupo tenga prácticas pues, poco honorables o directamente delictivas. Lo que nos va a diferenciar a unos de otros es la reacción. Entonces nosotros, al día siguiente, no de que le hayan imputado, no de que le hayan procesado, de que la UCO señalara al señor Cerdán, mi grupo ha pedido responsabilidades, ceses y dimisiones. Y se han producido de manera fulminante. En cambio, ustedes llevan 226 días sosteniendo al sinvergüenza de Mazón con cientos de víctimas a sus espaldas y le siguen protegiendo y defendiendo. En cambio, ustedes siguen protegiendo y defendiendo al que le dio los 2,5 millones al hermano del director general de Economía. Ustedes siguen defendiendo y protegiendo a quienes elaboraron los protocolos de la vergüenza en la Comunidad de Madrid. Señor Núñez, su falta de pudor solo es equiparable a su falta de vergüenza. No voy a entrar en más detalles. Señor Enrique de Luna, de verdad que hablando de pudor, a mí me da
a mi grupo entero, me consta, le da pudor ver a la derecha hacer el ridículo en este pleno una semana sí y otra también. Y nos gustaría impedirlo, pero ustedes también tienen que poner de su parte. Usted viene aquí y habla de conspiraciones del gobierno para ocultar la verdad del apagón, de periodistas políticamente incómodos, pero muy bien informados, y de los bulos que nos lanza el sistema. ¿Usted se acuerda lo que me dijo a mí el día del apagón? Señor Enrique de Luna, ¿se acuerda lo que me dijo? Que usted sabía que esto había sido, que von der Leyen había salido y había dicho que esto era obra de Putin y que iba a tener consecuencias. Veo que se sigue informando por los mismos canales. Pruebe otros, de verdad, para no tener que hacer el ridículo en este pleno y no someter a toda la Cámara al bochorno de tener que hacérselo ver. Muchas gracias.